Buenos días, ingeniero Francisco. Nuestro tema el día de hoy es la realidad virtual y aumentada en la rehabilitación en el tratamiento del dolor. La realidad virtual va a sumergir al usuario en entornos digitales, mientras que la realidad virtual va a combinar estos elementos, tanto físicos como virtuales, ampliando de esta manera las simulaciones quirúrgicas, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Etcétera, mejorando así la precisión y la seguridad. En general, su aplicación en la rehabilitación y tratamiento del dolor ha demostrado ser prometedora en un futuro cercano, ¿no? Su impacto en la medicina, este va más allá del alivio del dolor. Estas tecnologías han revolucionado la práctica clínica, ofreciendo así terapias personalizadas, reduciendo la necesidad de fármacos analgésicos y facilitando la rehabilitación física en contextos hospitalarios y domiciliarios. Además, esto va a permitir una monitorización en tiempo real del progreso del paciente y una retroalimentación inmediata, ¿no? Lo que mejora la eficacia de los tratamientos. Ahora bien, las propuestas de implementación, en este caso la realidad virtual, va a ser diseñada para entrenar la resiliencia emocional en pacientes con dolor crónico, permitiendo así integrar técnicas, en ese caso de mindfulness, biofeedback y narrativas interactivas. Estos entornos van a ayudar a modular la percepción del dolor, mejorando la calidad de vida del paciente desde un enfoque biopsicosocial. Bueno, ahora en cuanto a vamos a hablar de los mecanismos del dolor, los tipos y la fisiología. Todo esto para poder entender a lo que nos va a hacer referencia todo el proceso fisiológico de cómo ocurre el dolor. Primero vamos a tener el dolor nociceptivo. Este dolor va a ser por daños en tejidos, ya sea somático o visceral. El siguiente va a ser neuropático, que va a ser un dolor por difusión del sistema nervioso. Y el otro va a ser el psicogénico, que puede ser una combinación de ambas sensaciones. Bueno, ahora vamos con la fisiología del dolor. Vamos a tener que esta se va a componer de cuatro etapas: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Vemos que los nociceptores convierten estímulos nocivos en impulsos eléctricos. Vamos a tener que la transmisión va a ver que las señales viajan desde los nociceptores a través de las fibras A delta y las fibras C hacia la médula espinal y luego al cerebro. Tenemos que tener en cuenta que las fibras A son las del dolor rápido y la C del dolor lento. Vamos a tener la modulación, que esta va a ocurrir en la médula espinal. Las señales pueden ser moduladas por procesos inhibitorios o facilitadores, como la acción de las endorfinas. Luego vamos a tener la percepción. Este va a ocurrir en el cerebro, que va a interpretar y contextualizar la información dolorosa en diversas áreas como la corteza somatosensorial y la ínsula. Luego vamos a ver cómo el cerebro procesa y asigna el dolor por medio de una red compleja de estructuras interconectadas, que estas van a conformar cuatro estructuras súper importantes, que primero es el tálamo, la corteza somatosensorial, la ínsula y la corteza prefrontal. Bueno, tenemos que el tálamo aquí actúa de forma que incluso esta va a tener su propia vía, que es la espinotalámica. Esta actúa como una estación de retransmisión para las señales dolorosas, enviándolas a las áreas específicas del cerebro. Vamos a tener la corteza somatosensorial, que esta se localiza la intensidad y la ubicación de dolor en donde es el cuerpo. Vamos a tener la ínsula, que integra la dimensión emocional del dolor, afectando cómo se experimenta la incomodidad. Vamos a tener la corteza prefrontal, que regula la corteza cognitiva y, y emocional del dolor, modulando la intensidad y las respuestas tras el estrés. Esto se puede aclarar más con la teoría de la compuerta, que nos dice que si estimulamos otras fibras, pues se puede disminuir el dolor porque ya tenemos otra sensación. Vamos a tener los mecanismos en los que la realidad virtual utiliza, cómo se utiliza la fisiología en esa parte. Vamos a hablar de la distracción cognitiva. Tenemos que la realidad virtual y la realidad aumentada desplazan nuestra atención de nuestro estímulo doloroso hacia nuestro entorno virtual. Esta distracción reduce la actividad de la corteza somatosensorial, disminuyendo la intensidad del dolor que vamos a recibir. Vamos a tener la regulación del sistema nervioso central.
Tenemos que aquí va a haber estimulación multisensorial proporcionada por la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto va a activar regiones del cerebro asociadas con la recompensa y el control emocional, como la corteza prefrontal, que puede modular la respuesta emocional del dolor. Vamos a tener la reducción de actividad cerebral en áreas del dolor. Bueno, esta va a ser que a la hora de estimularnos mediante la realidad virtual, la actividad en áreas específicas del cerebro, como el tálamo y la corteza cingulada, áreas responsables de la interpretación y la respuesta al dolor. Luego vamos a tener la liberación de neurotransmisores, ya sea como endorfinas, dopamina, neurotransmisores, ya que estos nos van a ayudar en sí como la dopamina, básicamente es para el sentido de recompensa cuando hacemos algo, o la endorfina que hasta nos puede llegar a generar un tipo de analgesia. Continuando con las aplicaciones en la rehabilitación física, pues obviamente tenemos que contextualizar cómo nos ayudaría esta nueva tecnología para esta fisioterapia. Este, Eso obviamente ha diseñado nuevas formas en las que se pueda tratar estas dolencias o algún tipo de afección que se haya tenido con el tiempo, porque ofrecen experiencias inmersivas que pueden ayudar a cambiar la percepción del dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes de una forma en la que se sientan inmersidos, como la teoría de la compuerta que nos habló mi compañero, es decir, con estímulos que tal vez reducirían el dolor en esto. Específicamente hablando del uso de la realidad virtual, nos hablamos de los ejercicios interactivos que estén en entornos controlados, es decir, con visores que nos transmitan algún tipo de inmersión en la que sea más fácil el ejercicio. Como por ejemplo, con parálisis cerebral, este nos podría permitir actividades un poquito más dinámicas que fortalecerían las habilidades motoras, que sería como la de una caminata o la de un escenario en el que sea un poquito más interesante, ¿no? Esto obviamente se estimularía el cerebro de manera inmersiva. También nos habla de las terapias de movimiento. Esta es eficaz en la rehabilitación porque produce una función en el miembro superior. Eso había demostrado estudios recientes mediante las simulaciones virtuales. La plasticidad de las neuronas y fortalecería la conectividad cortical. Esto era que nos había, o bueno, ayuda a los pacientes para mejorar y agudizar su velocidad en la distancia de control motor y en comparación a las terapias convencionales. En la rehabilitación neurológica, es decir, tratar estas afecciones dependiendo de su patología, nos habla de los pacientes con accidente cerebrovascular, que este facilitaría la reorganización cortical, que estaría directamente asociado con mejoras funcionales. Este además reintegraría las funciones que potencian la afectividad, ofreciendo un enfoque más completo. Otra que nos habla son pacientes con lesiones medulares. Para nos permitiría manipular la percepción corporal y favorecería la rehabilitación motor. Claro que estas tienen función en las extremidades superiores y en la marcha, indicando que la realidad virtual puede complementar las terapias tradicionales. Y también nos habla de los pacientes con parálisis cerebral. Este específicamente nos habla un poquito más de lo que son una población menor, así particularmente los niños, que muestra beneficios como la movilidad y el equilibrio, que esto facilitaría la función ambulatoria. Bueno, también un poquito hablando de los estudios recientes que se han hecho y la efectividad con pacientes reales y no solo investigación. Este, Obviamente nos habla que es una herramienta prometedora, sin embargo, esta aún está aplicándose porque no es una tecnología que podemos acceder todas las personas o países en todo el mundo.
pero resalta una necesidad importante que es la personalización de las terapias para obviamente agilitar lo que es la recuperación en cada paciente y mostrar los mejores resultados individualmente del paciente. También la capacidad de reorganización cortical que mejora las funciones motoras y refleja un avance significativo en la medicina rehabilitatoria. Esto nos dice que los estudios que se han hecho han revelado que ha sido muy importante para las rehabilitaciones neurológicas, es decir, con afecciones al sistema neuronal, ¿no? Y a futuro lo que dicen los expertos es de que la integración de la tecnología en la salud no solo transforma el tratamiento, sino que también redefine las posibilidades de recuperación para los pacientes. Bueno, a continuación el video de cómo se realizan estas rehabilitaciones, se puede ver que se inmerse al paciente en entornos donde se sienta más cómodo y en donde su cerebro trabaje de manera que le ayude a recuperar ese tipo de estímulos que se perdieron obviamente en algún tipo de accidente o enfermedad que causó esta afección. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son sus aplicaciones en el tratamiento del dolor. Como bien se sabe, la realidad virtual ha surgido como una herramienta única e innovadora en el campo de la medicina, sobre todo en el tratamiento del dolor, dentro de la cual prácticamente permite crear un entorno simulado tridimensional que ofrece al paciente una experiencia única, distinta y sobre todo inmersiva. Ya centrándonos en lo que es el dolor, decimos que al proporcionar al paciente un entorno virtual envolvente, este va a desviar su atención de lo que son sus experiencias dolorosas hacia ciertas actividades o estímulos placenteros, disminuyendo así lo que es la percepción del dolor. Dentro de esto podemos mencionar lo que son sus aplicaciones tanto en el dolor agudo como en el crónico. Dentro del dolor agudo podemos decir que esta se va a utilizar como una estrategia de distracción, sobre todo para aquellos procedimientos dolorosos como son por ejemplo cirugías o intervenciones invasivas, lo cual ha sido realmente útil sobre todo en la población pediátrica que es mucho más difícil de tratar, ya que se ha observado una reducción en sus niveles de dolor y ansiedad, lo cual ha sido comprobado con estudios con electroencefalografía, donde prácticamente se establece que esta realidad virtual inmersiva produce lo que son efectos analgésicos relacionados con diferentes patrones de la actividad sensorial. Dentro de estos estudios se tomaron en cuenta dos tipos de escenarios, los de exploración y de meditación. Los de exploración, aquellos que requieren una alta inmersión, decimos que aumentan las oscilaciones gamma, mientras que los de meditación, que son menos inmersión, pero también tienen efectos analgésicos, inducen lo que son las oscilaciones alfa. ¿Y qué son estas oscilaciones? No son nada más que ondas cerebrales que van a estar relacionadas con la memoria, la actividad y el aprendizaje. Y bueno, en ambos tipos redujeron lo que es la percepción del dolor. Luego, dentro de este contexto, vamos a tener también su aplicación dentro de lo que es el dolor postoperatorio. Decimos que aquí la realidad virtual se ha integrado en esquemas de analgesia multimodal, complementando otras terapias. Y decimos que su uso tuvo efectos positivos en varios estudios. Por ejemplo, un metaanálisis realizado con aproximadamente 723 participantes reveló que aquellos que utilizaron la realidad virtual presentaron menos dolor postoperatorio que aquellos que recibieron una atención convencional. Y asimismo su eficacia se observó tanto en cirugías mayores como menores, sobre todo en lo que son las fases intra y postoperatoria, ya que en la fase preoperatoria esta no tuvo el mismo efecto. Luego, asimismo, dentro de lo que es
dolor agudo tenemos el dolor por quemaduras. Aquí decimos en cambio que dentro de lo que es el tratamiento de heridas en pacientes con quemaduras, esta va a ofrecer lo que es una distracción inmersiva que va a ser multisensorial, que va a ser mucho más efectiva que aquellos métodos tradicionales como quizás son la música y la televisión, reduciendo lo que es la atención dirigida al dolor y por lo tanto su intensidad percibida. Asimismo, va a bloquear lo que son estímulos visuales del entorno real, como por ejemplo el material médico, heridas, lo que va a disminuir lo que es la sensación de ansiedad percibida y también lo que es la tolerancia a los procedimientos. Y bueno, a continuación se les presentará lo que es un video sobre la retirada de un yeso, asimismo con la aplicación de la realidad virtual. Bueno, prácticamente este video nos indica cómo la realidad virtual y aumentada ayudaron a reducir lo que son los niveles de dolor al desviar lo que es su atención de cierta esa actividad. Y ya para terminar tenemos lo que es el dolor crónico. Dentro de esto hemos analizado lo que son dos tipos de enfermedades, como son la fibromialgia y la lumbalgia. La fibromialgia que se caracteriza principalmente por lo que es un dolor, eh, por un dolor musculoesquelético generalizado que a veces pues, suele estar acompañado de fatiga. Decimos que en cuanto a esta va a ayudar al tratamiento de las siguientes maneras. Como mencioné anteriormente, primero a través de la distracción del dolor va a actuar como una herramienta de distracción cognitiva donde sumerge al paciente en un entorno visual que va a desviar su atención de lo que es el dolor. Asimismo, va a mejorar lo que es su estado de ánimo, ya que al ser entornos interactivos, lúdicos y sobre todo controlados, favorecen ciertas emociones positivas como son la alegría o el asombro. Tenemos también el fomento del ejercicio físico. Esto decimos que suele hacer más tolerable el ejercicio, ya que puede presentarlo, por ejemplo, como juegos. Y finalmente tenemos la neuroplasticidad. Decimos que ayuda a reeducar lo que es el sistema nervioso, contrarrestando la hipersensibilidad característica de esta patología. Y luego, en cambio, dentro de lo que es la lumbalgia, que es el dolor de la parte baja de la espalda, es decir, de la zona lumbar, vamos a mencionar que este va a combinar beneficios físicos y psicológicos dentro del proceso terapéutico. Asimismo, va a ayudar a través de lo que es la mejora del ejercicio terapéutico, la reeducación del movimiento y el feedback visual y auditivo, donde prácticamente va a motivar al paciente a realizar ciertos ejercicios que van a ser retroalimentados inmediatamente. Es decir, que si es que este se encuentra haciendo un ejercicio que esté mal, lo retroalimenta, ayudando así a corregir, por ejemplo, los movimientos de postura y todo eso en tiempo real. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los beneficios y desafíos de la realidad virtual y la realidad aumentada. En primer lugar, vamos a iniciar con los beneficios. Se menciona que estas dos tecnologías
capturan la atención del paciente al sumergirlo en un entorno interactivo y envolvente, como ya antes mencionaron mis compañeros, esto permitiendo reducir la percepción del dolor al distraer al cerebro mediante entornos virtuales relajantes como la música, la meditación controlada, entre otros. Esta, al ser una herramienta no invasiva, es decir, que no penetra en el cuerpo, permite reducir o evitar incluso los analgésicos, especialmente en procedimientos menores o en tratamientos repetitivos como es la fisioterapia. Esta también contribuye a una mayor motivación en el paciente, como lo dijo antes mi compañero, que le ayuda en la felicidad, de las emociones, etcétera, lo cual directamente se relaciona con mejores resultados clínicos y la menor necesidad de medicación. Esto a través de entornos inmersos que convierten las actividades dolorosas en experiencias entretenidas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los desafíos. En el caso de los desafíos, podemos mencionar los altos costos que esta tecnología tiene, ya sea por sus gafas o por sus sensores, ya que estos son muy costosos y no están, o sea, tienen un acceso limitado a ya sea zonas rurales o algunos sistemas de salud pública o en los seguros también. Ahora también vemos en los desafíos la adaptación del paciente. No todos los pacientes se adaptan cognitivamente a este tipo de terapias, ya que en el caso de adultos mayores o en el caso de personas con discapacidad, pueden presentar alguna frustración o pueden sentirse confundidas al, al, al tener por primera vez este tipo de práctica. También tenemos la falta de protocolos estandarizados. Esto se dice que como aún existen guías clínicas o que ya sean universalmente aceptadas de cómo utilizarlo, de cuánto tiempo, de qué o en qué dolor más o menos utilizarlo, sería más complicado o desafiante la falta de protocolos. En los efectos secundarios, al no ser incisivos como tal, pueden presentar algunos mareos, náuseas, fatiga visual, como a las personas que lo utilizan por primera vez. Ahora les voy a hablar sobre el futuro y las tendencias. Se menciona aquí la integración de la inteligencia artificial, la combinación de la realidad virtual y la realidad alterada permitirá desarrollar sistemas que se adapten al tiempo real a las respuestas que el paciente puede presentar, ofreciendo así experiencias terapéuticas más personalizadas y efectivas que éste necesita. Por otro lado, también tenemos que es necesario tener cascos más ligeros y dispositivos portátiles para que así para que el paciente sea más accesible y fáciles de usar, facilitando así su adopción en una variedad más amplia en los entornos clínicos. Luego tenemos las terapias personalizadas. Aquí se menciona que al momento que éste maneje el dolor, la realidad virtual y la realidad alterada están siendo exploradas también para tratar otras condiciones, ya sea como trastornos neurológicos, psiquiátricos, eh, es decir, ampliando el campo de la salud. Bueno, para culminar con esta presentación, vamos a hablar sobre las conclusiones. Básicamente, estas tecnologías han revolucionado la medicina moderna, principalmente en el tratamiento del dolor y la rehabilitación física, ofreciendo de esta manera herramientas inmersivas, seguras y personalizadas, ¿no? En cuanto al tratamiento del dolor, ya sea agudo o crónico, estas tecnologías han ayudado a disminuir la percepción dolorosa a través de la distracción, ¿no? La estimulación sensorial y la regulación emocional. En cuanto a sus aplicaciones, esta permitirá reducir la necesidad de fármacos analgésicos, lo que presenta un avance importante en cuanto al manejo del dolor
minimizando de esta manera efectos secundarios y la dependencia ante estos fármacos. La rehabilitación neurológica, como lo había mencionado, por ejemplo, el electroencefalograma, ha demostrado avances significativos con la implementación de estas realidades virtuales y avanzadas, ¿no? Especialmente en pacientes con lesiones lumbares, medulares, accidentes cerebrovasculares y parálisis cerebral, ¿no? Mejorando así sus funciones motoras y reorganización cortical. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un poco sobre nuestros temas, haciéndonos unas breves preguntas. Y bueno, hay una duda que me quedó que sobre que Daniel si puede hablar un poco más del ACV. Claro, en la rehabilitación neurológica podríamos un poquito profundizar en cada aspecto como la mejora cognitiva, la mejora tanto motora también, la personalización y la seguridad y control. En la motora lo que tratamos que el paciente sienta es que en la inmersión trate de mejorar la coordinación y el movimiento con sus extremidades. En la cognitiva, tratamos que el paciente ya en este entorno virtual, ¿no? Que estaríamos, no se sienta en un ambiente hospitalario y trate de mejorar tanto neuronalmente como en un ambiente como más ameno, pues, y la velocidad de la recuperación sea un poquito más rápida, ¿no? Continúo yo con mi pregunta hacia Omar. Me pareció interesante lo de la recuperación en el dolor, así que pues esta teoría de la compuerta me pareció que es importante profundizar un poquito más. Ya, básicamente a lo que hace alusión la teoría de la compuerta es que nosotros al darnos un golpe nos sobamos, pero esto básicamente se hace ya que nuestras fibras del dolor, estas se van a estar estimuladas gracias al dolor que recién llega y nosotros al sobarnos estamos recibiendo otro estímulo que va a hacer que este dolor cese y sea más leve, porque estamos recibiendo multiestímulos al mismo tiempo. Compañeros, ¿alguien más tiene una duda entre ustedes? Yo quiero preguntarle al compañero Edison la diferencia que hay entre el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en el tratamiento del dolor. Bueno, prácticamente su diferencia radica en que la realidad virtual únicamente sumerge al paciente en un entorno digital, mientras que la aumentada, esta va a combinar tanto lo que son materiales físicos como el entorno virtual, lo que va a ser utilizado dentro de lo que son procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Y bueno, yo de igual manera tengo una pregunta hacia Amable, que sería, ¿cuál es el impacto que tiene la realidad virtual y aumentada en la medicina? Bueno, básicamente estas tecnologías van a ofrecer terapias más personalizadas. También van a reducir el uso de fármacos analgésicos o, bueno, la necesidad de implementarlos, ya que estos pueden producir algún tipo de resistencia en cuanto a estos analgésicos o efectos secundarios, ¿no? Esta va a facilitar también la rehabilitación física en cuanto a contextos tanto hospitalarios como domiciliarios, ¿no? También se puede mejorar la monitorización y el progreso del paciente y realizando una retroalimentación inmediata, ¿no? Sabiendo de esta manera qué tratamiento se le puede dar al paciente dependiendo de su patología, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta para mi compañera Jocelyn en cuanto a todas estas realidades virtuales y tecnologías, ¿cuáles son los beneficios de estos? Bueno, como ya mencioné, en los beneficios podemos encontrar que capturan la atención del paciente, la motivación que el paciente tiene, el que evitan o incluso eliminan el uso de los analgésicos y además también que es más factible para el paciente ya que tiene una mejor recuperación en el tratamiento.